Ahora sí, jóvenes, espero que se escuche lo que estoy conversando, si me lo pueden hacer ver, por favor, para Sí, se seguir. escucha súper bien, profesor. Listo, muchas gracias. Eh, bueno, hoy día el tema es protozoos. Protozoos es un tema bastante interesante en medicina, aunque como vamos a ver, algunas veces los problemas son más bien de diagnóstico y de interpretación de los diagnósticos que de, de las formas como solucionarlos en la medicina. Entonces voy a hacer algunos recuerdos del tiempo en que ustedes del tiempo que ustedes fueron estudiantes de la secundaria. Eh, y esos recuerdos tienen que ver fundamentalmente con cosas tan básicas como recordar la morfología de los protozoos y recordar que los protozoos son organismos unicelulares y este organismo unicelular tiene que cumplir todas las funciones que cumplen todos los seres vivos. Entonces, como todo ser vivo, ¿no es cierto? Toda célula tiene un núcleo que cumple las funciones de los núcleos celulares, citoplasma, en protozoos, en términos de lo que a nosotros nos interesa, tiene un endoplasma, que en donde están todos los organelos, las mitocondrias, ustedes conocen cuáles son la conformación de una célula en su interior, pero hay este presenta en endoplasma esto que son vesículas alimenticias, eh, eh, como en este caso que está acá. Como en este caso, digamos, donde están los alimentos. El ectoplasma, que es la parte externa, también tiene una parte importante y que tiene que ver fundamentalmente que de aquí nacen la mayoría de los organelos de movilización, y los organelos de movilización de alguna manera eh, tienen que ver también con la patología, o sea, con el daño que ellos producen. Entonces, los organelos de movilización, los que más conocemos nosotros son los cilios, flagelos y pseudópodos. Todas estas cosas tienen que haberlas visto ustedes anteriormente en otros tipos de asignaturas, especialmente en la primera parte de la carrera. Como todo órgano vivo tiene que digerir, y la digestión generalmente lo hace por osmosis o por pinocitosis, por osmosis a través de las paredes y por pinocitosis eh, por fagocitosis o por pinocitosis con la captación de elementos de bajo peso molecular y que los ingieren mediante macrofagia, lo incorporan a su endoplasma y en el endoplasma lo introducen a estas vesículas alimenticias. Claramente los nutrientes que le logre quitar al huésped van a ser las consecuencias patológicas de cada uno de estos protozoos. Y así como digiere a través por osmosis y por pinocitosis, también excreta por los mismos mecanismos. Ahora por osmosis y por exóstosis, o sea, la salida, la vacuola alimenticia se acerca a la membrana nuclear y se abre, digamos, dejando salir aquellos elementos que la célula no ocupa en su fisiología. Aquí tenemos una imagen de un movimiento por pseudópodos. Aquí tenemos algunos flagelados. Este es un flagelado que tiene flagelos anteriores y flagelos posteriores. Vamos a hablar de él en una conversación antes de que termine en estos pocas horas que me dan a mí para tratar de colocar la parasitología en la vida de los médicos. Existen también otros órganos ciliados como este, por ejemplo, en este protozoo ciliado, que es tal vez el protozoo patógeno más grande que existe en el ser humano.
y que presenta la gran característica, en este caso, digamos, de que se esboza un aparato digestivo con una boca que se llama citopigio, citostoma, por donde entran los elementos, los nutrientes, se nos entrega a vesículas eh, alimenticias, y estas vesículas alimenticias a través de a través del endoplasma van a venir a una parte final, que es una estructura equivalente al ano de los mamíferos, que es el citopigio. La forma de reproducción, existe una reproducción asexuada. Esta reproducción asexuada, la más frecuente es por bipartición, en la cual un núcleo se divide en dos y se reparte en el citoplasma. Esquizogonia o fisión múltiple, que es más o menos lo mismo, pero el núcleo se divide en varios pequeños elementos del núcleo, se divide en varias partes, y estas partes se van a la superficie y luego se dividen en el citoplasma y salen entonces muchas otras células hijas. Y la endodiogenia, esta es una parte muy especial, digamos, de la multiplicación. Es una multiplicación en la cual un individuo, sin dividir su núcleo en forma longitudinal, o sea, divide su núcleo en forma longitudinal, y eh, posteriormente él divide el citoplasma y da origen entonces a dos células nuevas. Luego tenemos una reproducción sexuada. La reproducción sexuada, existe un fenómeno que se llama conjugación. En esta conjugación no es otra cosa que un intercambio de material nuclear. Es decir, tenemos una célula que tiene una cierta cantidad de material nuclear, otra que tiene otra cierta cantidad de material nuclear, se conjugan y comparten estos materiales nucleares y nace una nueva célula que tiene partes del núcleo de una célula y partes del núcleo de la otra célula. Aquí puse yo ver parasitología médica en el libro de Batías. Este libro yo sé que está en la biblioteca de ustedes. Sería interesante que ustedes le echaran una miradita a este tipo de multiplicaciones, porque a veces permite explicarse algunas de las patologías que los protozoos pueden producir. La singamia o gamogonia no es otra cosa que cuando termina la fase de esquizogonia o fisión múltiple. ¿Se acuerdan ustedes que el núcleo se dividía en varias veces y salían muchas células hijas, ¿no es cierto? Una nueva célula. Cada una de estas puede dar origen a un macronúcleo, que es un macronúcleo, que es un núcleo, perdón, un macronúcleo, digamos, que es tipo femenino, y la otra célula se divide en micronúcleos, en varios micronúcleos, que son células sexuales masculinas. Las células sexuales masculinas, entonces van a dar origen se van a cruzar y van a producir un gameto y finalmente un quiste. Ahí tenemos, digamos, un macrogameto femenino y microgameto masculino. La fase evolutiva de los protozoos. Debemos reconocer dos fases importantes que tienen mucho que ver con la medicina y que vamos a conversarlo en el transcurso de esta conversación. Yo espero que podamos alcanzar a ver parte de ella durante el día de hoy. En primer lugar, hay una fase vegetativa o un trofozoito. ¿Qué es lo que es el trofozoito o forma vegetativa? Es la forma del parásito que se multiplica, que se alimenta, que invade células, que se mueve. Y entonces ustedes comprenderán que esta forma vegetativa en el fondo es la parte patógena del parásito. ¿Ya? Se alimenta, se moviliza, se multiplica, entonces es capaz de invadir células y pasar de un organismo
de una parte del organismo a otra parte del organismo con estos movimientos. Ese es el trofozoito, es una forma vegetativa. Y dentro de las principales características que tiene generalmente la parte patógena del parásito, es la que produce el problema. Y la gran desventaja que tiene, ¿no es cierto?, es que frente a estos se han logrado sintetizar, inventar o producir los diversos antiparasitarios para destruir el protozoo. Y tienen, una vez que ha pasado la fase trofozoítica que generalmente se produce en un huésped, ¿no es cierto? Este tiene que, de alguna manera, salir al medio ambiente, ¿no es cierto? Y entonces sale como quiste. El quiste es todo lo contrario. El quiste es resistente a los antiparasitarios, no se mueve, no se moviliza, no se multiplica. De tal manera que, digamos que los quistes son los responsables de la transmisión de los parasitismos, en la gran mayoría. Hay algunos quistes que también son parte de que se multiplican y producen problemas, pero en términos generales podemos decir que la forma trofozoítica es la forma patógena del parásito y el quiste es la forma de resistencia. El quiste, además, digamos, de ser resistente a los diferentes antibióticos, es resistente al medio ambiente. En cambio, el trofozoito es totalmente lábil al medio ambiente. Si él va a salir al medio ambiente, lo más probable es que pierda su capacidad patógena. En términos generales, a ver, aquí a ustedes les puede llamar la atención tanto nombre, tanta cosa, y cómo lo vamos a aprender y cómo lo vamos a estudiar. A mí lo que me interesa aquí en estos conceptos son dos, fundamentalmente dos. Aquellos protozoos patógenos, es decir, aquellos protozoos en los cuales está implícito el daño. O sea, cualquiera de estos, en cualquier momento, bajo una determinada circunstancia, ya sea del parásito, cepas, diferentes virulencias, o ya sea de parte del huésped, en baja de la inmunidad, etcétera, ¿no es cierto? Los patógenos, esto está implícito el daño, en cualquier momento pueden producir problemas. En cambio, los comensales no tienen ninguna importancia patógena. Es decir, no en ningún momento se transforman en patógenos. Algunos textos han hecho algunas descripciones, son muy escasos, en los cuales les hacen ver que esto en algún momento producen daño. Pero ¿qué nos interesa? Porque nosotros diríamos entonces, ¿para qué nos vamos a aprender todo esto si estos son los que producen problemas, en cambio estos otros no? Pero es importante porque tanto los patógenos, protozoos patógenos, como los protozoos comensales se multiplican y se transmiten de la misma forma. Si nosotros encontramos patógenos, sabemos que tenemos que hacer tratamiento. ¿No es cierto? Tenemos que hacer tratamiento porque como es implícito el daño, o sea, en cualquier momento puede producir daño, tenemos que tratar al paciente. Pero si tenemos en el diagnóstico un comensal, sabemos que tenemos que educar a ese paciente, considerando algunos conceptos que vimos anteriormente, en que decimos que las enfermedades o las infecciones parasitarias son enfermedades de grupo son enfermedades grupales y rara vez en individuos. Entonces, si hay Entomia coli, significa que hay contaminación fecal. Y si hay contaminación fecal, en cualquier momento pueden adquirir un patógeno. Y por lo tanto, esta gente tiene que ser educada, esta gente tiene que ser tratada. Ahora, otro problema que se presenta aquí en términos de ustedes, estudiantes de medicina y futuros médicos, es tener muy claro cuál es patógeno y cuál no es patógeno. ¿Ya? Por la sencilla razón de que normalmente el tecnólogo médico lo que hace es informar un nombre, ¿no es cierto? Entonces les puede decir presencia de Endolin magnana. Entonces ustedes se pueden asustar, Endolin magnana, este es un parásito, le vamos a hacer tratamiento. No, esa persona no necesita tratamiento, lo que necesita es ser educado. Y muchas de las preguntas que nos hacen a nosotros los parasitólogos, los médicos clínicos, es ¿qué significa encontrar este
y nos muestran un resultado. Entonces ustedes como médicos deben tener muy clara cuál es la diferencia y cuáles son los patógenos y cuáles son los comensales, para saber si tienen que hacer tratamiento o no tienen que hacer tratamiento. Acuérdense que ustedes pueden hacerme todas las consultas que quieran en el momento que quieran. Volviendo un poco a este gráfico, quisiera solamente nombrar que la entomía histolítica es la más patógena de los parásitos que aquí están. Es decir, la entomía histolítica, lo vamos a ver, produce una serie de... Y Cryptosporidium parvum le sigue. Es decir, son dos parásitos que nosotros vamos a tener que analizar en profundidad, sabiendo, sin embargo, que hay otras como Giardia intestinalis que también tenemos que tratarlas. Entonces, acuérdense, entomía histolítica es el más patógeno, Cryptosporidium parvum también es muy patógeno, y la Giardia intestinalis en tercer lugar. El resto también son patógenos, pero tienen que tener determinadas circunstancias y determinadas situaciones epidemiológicas y del paciente para tener que hacer algún tratamiento. En otros, sin embargo, basta con tomar medidas de higiene. Esto es solamente para mostrarles a ustedes lo que les acabo de decir. Todos los parásitos que vimos se transmiten de la misma forma. Un individuo infectado va a contaminar el medio ambiente va a estar contaminado, va a contaminar las verduras, va a contaminar las frutas, va a contaminar y todo. Entonces, tanto los patógenos como los comensales se transmiten de la misma manera. Entonces, allí hay que tener cuidado, digamos, en la interpretación del hallazgo que les indique el tecnólogo médico en su informe. Entonces, veamos algunos de los temas importantes en medicina y que son tal vez de estos parásitos protozoos los más frecuentes en la clínica ordinaria, llamémosla así, en la clínica ordinaria pensando en la clínica más frecuente, ¿ya? Y la primera es la giardiasis. La giardiasis, por definición, es una infección producida por Giardia intestinalis. Tiene otros nombres, Giardia duodenalis, Giardia lamblia, ustedes lo pueden ver en su libro. Y se presenta con cuadros intestinales caracterizados por diarreas acuosas lientéricas. Recuérdense ustedes, diarreas acuosas con mucha agua, lientéricas porque tienen restos de alimento. Y excepcionalmente producen síndromes de mala absorción. Como el parásito es del intestino, entonces es probable que las células dejen de funcionar en forma correcta y se producen problemas de mala absorción. Y esta mala absorción no es selectiva, sino que puede ser mala absorción de cualquier nutriente de las personas, especialmente en niños escolares hasta los 12 años. En cuanto a la morfología, tiene una morfología muy típica. El trofozoito se multiplica y aquí voy a explicar un poquito los ciclos de todos los protozoos en general, ¿ya? Voy a poner como ejemplo este caso de la giardia y lo vamos a ver en entomía histolítica. La giardia tiene su hábitat en el duodeno. Tiene esta forma de pera. Esta forma, si ustedes la vieran de lado, sería como una coma, ¿ya? Una cosa como una coma, como una cosa como esto, ¿ya? Y si ustedes pueden observar esta parte
esta parte que tiene como una coma, que viene a estar como en este, se llama disco suctor. Es como, eh, es como una, es como una ventosa y que se adhiere. Yo no sé si se ve mi imagen. Por favor, díganme, ¿se ve mi imagen con mis manos y mi brazo? Sí, se ve. Ya. Es como que se adhiere a la mucosa. Como que dice el libro, incluso en algunas partes, es como pavimenta, como que pavimenta la superficie de las células del intestino delgado. Eso hace entonces que se produzcan los problemas de absorción. Y eso también hace, digamos, de que se produzcan destrucción de algunas células, y esta destrucción de algunas de estas células, al destruirse, van a dejar de funcionar. Entonces se va a producir una disfunción de la célula intestinal del intestino delgado. Estos trofosoditos, mientras estén en las condiciones adecuadas en el intestino delgado, mientras estén en las condiciones adecuadas, se van a multiplicar los trofosoditos y se van a multiplicar los trofosoditos y se van a ir adhiriendo, se van a ir adhiriendo, y algunos van a entrar entre las crípticas, perdón, entre las criptas de las células, entre las células en las criptas, y el problema es que cuando entran a las criptas es muy difícil el tratamiento y las condiciones se agravan, y hablamos entonces de giardiasis crípticas. Las giardiasis crípticas son producidas por el trofozoito cuando se introduce entre las criptas. Entonces tenemos un doble daño. Uno, porque se produce una pavimentación de las células, con lo cual se produce una pérdida de absorción de muchos nutrientes. Te acuerdan ustedes que la mayoría de los nutrientes se absorben en el duodeno. Giardia produce, un ejemplo, anemia ferropénica. No porque el parásito sea hematófago, sino que no deja absorberse el fierro, no deja absorber el fierro. Entonces se produce una anemia ferropénica. Cuando todas las condiciones medioambientales dentro del paciente están favorables al parásito, este parásito se va a multiplicar como trofozoito. Va a llegar un momento que van a cambiar las condiciones. Una principal condición, un cambio de pH, por ejemplo. Un cambio en la tensión de oxígeno, otro ejemplo. Un aumento del estado inmunitario del paciente, ese es otro ejemplo. Cualquiera de estas condiciones que cambie, el parásito empieza a cambiar su forma, empieza a perder los flagelos, empieza a multiplicar sus núcleos y se rodea de una fuerte pared, y forma entonces el llamado quiste. Esto se forma dentro del intestino delgado, y este quiste entonces es eliminado al medio ambiente como quiste, y este quiste es el estado infectante del parásito. Fíjense ustedes que el quiste mide entre 8 a 12 micras, que es bastante pequeño. Y entonces cuando empiezan a ser eliminados los quistes, podemos decir, digamos, que la fase aguda está como terminando, digamos. Continuando. Si hay alguna pregunta, por favor me la hacen. El estado infectante, entonces, el quiste. Hábitat, duodeno y yeyuno. En algunas infecciones masivas puede llegar incluso al ilion. En todas partes, digamos, producen el mismo problema. El ciclo evolutivo, solamente para recordarle, el mismo ciclo evolutivo de todos los protozoos intestinales, ¿ya? Y por lo tanto, el trabajo viene siendo un trabajo educativo y también apoyado por el tratamiento en el caso. Estos pacientes deben tratarse. En cuanto a la epidemiología, el mecanismo de transmisión es por fecalismo. La fuente de infección más frecuente, se sabe, es el agua. Los mayores brotes de giardiasis y otro parásito que vamos a conocer, Cryptosporidium parvum, se producen por brotes que han aparecido por
presencia de quistes en agua de bebida. Acuérdense que les dije yo que el quiste medía como 12 micras. Entonces, como mide como 12 micras, este sedimenta, pero tiene que ser filtrado. Entonces los filtros, la potabilización del agua tiene básicamente tres bases, o sea, tres fases fundamentales. La sedimentación, en que cae lo más pesado, la filtración, que filtra elementos más grandes, entre ellos los protozoos, y la cloración, que es la que mata fundamentalmente las bacterias y virus. Entonces, la fuente de infección es el agua. Aquí tienen ustedes, siempre pongo este gráfico porque es un gráfico que un estudiante de enfermería en sus clases ganó un concurso, en la cual está claramente demostrado la importancia de la yardiasis y el agua. Sin embargo, quiero aprovechar este dibujo, en el cual podemos decir que las yardias intestinalis es del ser humano, pero hay una Giardia canis que es del perro, hay una Giardia felis que es del gato, pero todas estas Giardias son del intestino delgado y se llegó a un acuerdo y se sabe bien que todas las cepas, más del 80% de las cepas de las Giardias son todas transmisibles entre especies, es decir, las del gato, que son las más peligrosas para el ser humano. O sea, los gatos son los más peligrosos transmisores de Giardia, ¿ya? Para las personas. Pero tenemos también la basura, tenemos letrinas que están construidas muy en la parte alta, donde luego el agua corre, ¿no es cierto? Y en el agua están las basuras, las personas lavando a las guaguas, lavando los paños y otras personas recogiendo agua para regar o para alimentar sus animales. Pero todos los animales domésticos tienen giardia y todas las giardias pueden transmitirse entre especies. En otras palabras, la giardia es una zoonosis. Síntomas y diagnóstico. La giardiasis aguda que les pueden llegar a ustedes a, a la consulta, generalmente tienen una historia de 4 o 5 días de cuando comenzó el problema, en que el niño comenzó con náuseas, vómitos, diarreas acuosas y el niño dejó de comer, ¿no es cierto? Eso es un síntoma predecible de una giardiasis, ¿ya? Pero eso requiere, digamos, otras condiciones. Entonces, esto requiere otras condiciones y en esas condiciones me voy a referir al final cuando hable sobre los diagnósticos, ¿ya? Náuseas, vómitos, diarrea acuosa y anorexia. Crónica. La giardiasis crónica se caracteriza por un cuadro de diarreico intermitente. Una diarrea, pasa la diarrea, tenemos estitiquez por un tiempo y tenemos diarreas pastosas, es decir, blandas, y son con muy mal olor, y además presenta restos alimentarios, ¿no es cierto? Entonces hablamos de diarreas intermitentes, pastosas, lientéricas, y con presencia de grasa, o sea, tienen esteatorrea. Estas diarreas son típicas de la giardiasis crónica. Pero lo que nos interesa a nosotros es el diagnóstico clínico, cómo ustedes y fundamentalmente con el apoyo, como este es un problema de niños, ¿no es cierto? Con el apoyo del colegio, el apoyo del control de niños sanos. En el control de niños sanos es donde más se detectan estos problemas. Tenemos en el diagnóstico clínico, en la anamnesis, una historia de anorexia, de dolor abdominal leve e inconstante, que este niño está con falta de apetito, que de repente que le duele la guatita, que no le duele, que se le quita, que se le pasa, y por supuesto el niño pasa a ser un problema en la casa porque no quiere comer, y lo más importante y especialmente en los niños que aún están en el control de niños sanos, o sea, ya han pasado la edad, o están en el colegio, es una falla en el crecimiento pondoestatural. Ustedes saben, digamos, que en el control de niños sanos lo que hace la enfermera es medirlo, pesarlo, y medirle
el diámetro craneano como una de las principales bases. Y ustedes también saben, digamos, que para cada peso y estatura, fondo estatural significa peso y estatura, se diseña una tabla para cada población. Si el niño empieza a tener problemas en esta curva, pero no es tabla, es una curva, la curva fondo estatural que relaciona el peso y la estatura, cuando esta curva empieza a achatarse, entonces la enfermera inmediatamente dice que hay un problema que lo más probable es que sea una yardiasis. Y ahí le mandan a ustedes, por supuesto, al médico, le mandan el paciente, y allí ustedes tendrán que hacer los tratamientos. Signo, fetidez fecal. Característico. Cuando las madres reclaman porque el cabro es tan cochino y hediondo, vulgarmente hablando, y presenta estas diarreas con restos de alimento, los porotos salen enteritos, y esta atorrea que es grasa en deposiciones. Entonces, todos estos signos, acompañados de los síntomas que describe la madre, pueden darnos el diagnóstico clínico de yardiasis. En cuanto a las profilaxis, son muy simples, básicamente educación, ¿no es cierto? Educación, limpieza, lavado de verduras, cuidado con la madre, especialmente si la madre es de medios rurales. Filtración de agua, eso es fundamental. Existen actualmente una serie de bombas expendedoras de cloro para evitar, digamos, la contaminación del agua y las diarreas en los niños. Pero esas bombas de cloro no atacan a los parásitos, y lo vamos a ver. El cloro es un muy mal antiparasitario. Hervir agua si no está filtrada, la deposición y eliminación de heces en forma sanitaria, evitar, digamos, eliminar heces en fuentes de agua, y evitar aquel mono que les mostré anteriormente, en el cual se construye letrina por encima de las fuentes de agua. Bueno, eso es yardiasis. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Seguimos entonces. Profesor, Dígame. yo tengo una consulta. Dígame. Cuando hablamos de una etapa crónica, ¿Ya? es porque ya quizás, o sea, es una consulta, cuando estos protozoos ya están comenzando a tener una etapa más de quistes o no necesariamente, tiene que ver con solo cuánto tiempo ha tenido esta persona con estos protozoos. Claro, las etapas crónicas son las que pasan cuando se produce ya un balance entre la acción patógena del parásito y las defensas del huésped. Eso es básicamente. Entonces, teniendo una multiplicación del trofozoito en el hábitat, hay una defensa del huésped que no permite, digamos, que estos sigan produciendo daño, sigan multiplicándose, entonces empiezan a ser eliminados como quistes. Y allí aparece entonces lo que llamamos la enfermedad crónica. Es decir, cuando ustedes, después veamos en el diagnóstico, cuando ustedes tienen una enfermedad aguda, tienen que buscar un método diagnóstico que permita detectar trofozoitos. Cuando tienen una sospecha de esta enfermedad crónica que tiene el parásito, pero no estoy seguro, van a tener que usar un método que permita la detección de las fases crónicas, o sea, de los quistes. ¿Ya? La fase aguda, una técnica para detectar trofozoitos. La fase crónica, el médico tiene que solicitar una técnica para fase crónica. Porque si pide para la fase aguda, le va a salir negativo porque le van a salir casi nada. Pero le pueden salir en la fase crónica. Esa es la diferencia, digamos, entre la fase aguda y la fase crónica. Generalmente se produce por un balance ya en la relación parásito-huésped, y empieza a producirse esta etapa crónica, que siguen produciendo diarreas intermitentes y todo ese tipo, siguen produciendo síntomas, pero esos síntomas no son tan característicos o tan peligrosos como la fase aguda. ¿Está claro? Ya, súper. Sí, todo claro. Gracias. La amebiasis. La amebiasis es una infección por un protozoo patógeno que ya les decía, el más patógeno de todos, que es Entomea histolítica. Causa infecciones asintomáticas y sintomáticas. Es decir,
causa infecciones y patología. Se presenta en cualquier edad, siendo más frecuente en niños y adultos jóvenes. La edad de ustedes y adultos son los más afectados, digamos, por la amebiasis histolítica. Probablemente, si tuviéramos más tiempo, podríamos discutir algunas cosas sobre lo que significa la patogenicidad de la amebiasis bajo diferentes prismas, digamos. Pero voy a tratar de ser más concreto en algunas cosas importantes. El trofozoito está entre 10 a 60 micras, 60 micras es bastante grande, y este tiene las mismas características que describimos para un protozoo modelo, digamos, con un ectoplasma, un endoplasma, núcleo, endosoma, etc. Luego tenemos un quiste. Un quiste se caracteriza porque presenta 4 núcleos. Existen otras amebas que tienen más de 4 núcleos. Esas amebas, digamos, sí, no son patógenas. Me refiero a la entomeba coli, que ustedes lo van a ver en el listado. En el listado aparecen 2 entomeas o 3. ¿Ya? Solo la entomeba histolítica es la patógena. La entomeba coli y la entomeba normani son comensales. Entonces van a ver la entomeba histolítica como un problema patógeno. Y se pueden observar los 4 núcleos característicos del quiste de entomeba histolítica. Veamos el ciclo. Una persona, como ustedes ven, muy contenta y alegre y feliz que está esta dama, ¿no es cierto?, ingirió el quiste, y al ingerir el quiste, que tiene 4 núcleos, fíjense ustedes lo que pasa, cada núcleo se transforma en 2 trofozoitos, 2 pequeños trofozoitos. Acuérdense, 4 núcleos entran y la acción de los jugos gástricos, unido los jugos gástricos que son ácidos y los jugos del duodeno que son básicos, este cambio brusco de pH hace que queden libres en el duodeno 8 pequeños trofozoitos. Trofozoitos que van a tener todas las condiciones adecuadas para multiplicarse. Tienen factores bióticos y factores abióticos, ¿no es cierto?, que son factores bióticos fundamentalmente, estos se alimentan de bacterias, y por lo tanto las bacterias intestinales normales pueden estar aumentadas por alguna razón, y después vamos a ver cuáles pudieran ser las razones, y se empiezan entonces a multiplicar los trofozoitos, siguen multiplicándose hasta que las condiciones del medio ambiente dentro del organismo van a fallar. Entonces tenemos a nuestros que pasaban al duodeno, y del duodeno, acuérdense que el hábitat es el ciego y colon de la entomeba histolítica, van a pasar al intestino grueso. En el intestino grueso, ¿qué va a pasar? Que cambiaron las condiciones del intestino grueso, los factores bióticos y abióticos cambiaron, y los trofozoitos que ustedes ven aquí, estas manchitas negras, que se alcanzan a ver aquí, estas pequeñitas, eso significa que son glóbulos rojos, o sea, las vesículas alimenticias están llenas de glóbulos rojos, entonces el parásito es hematófago, y se está multiplicando muy bien. Si está con mucha diarrea, algunos de estos trofozoitos van a ser eliminados como trofozoitos al medio ambiente con estas vesículas alimenticias, recuerdan ustedes, llenas de glóbulos rojos, pero eso no importa porque en el medio ambiente no va a resistir el medio ambiente y se va a morir, y no tiene ninguna importancia en la epidemiología de la enfermedad. Sin embargo, varios de estos que no fueron expulsados se van a transformar en una célula con un núcleo, y este núcleo se va a dividir en 2 y se va a dividir en 4 y va a formar finalmente nuestro quiste
perdón, nuestro quiste infectante, un quiste tetrágeno de 4 núcleos. Aquí tenemos entonces el ciclo, llamémoslo el ciclo luminal, porque todo esto se produce en el lumen del ciego, tanto en el colon ascendente, transverso, descendente, se van a producir todos estos cambios de quistes a trofozoitos y la multiplicación de los trofozoitos y la resistencia del huésped va a hacer que se transformen en quistes y los quistes van a ser eliminados al medio ambiente. Entonces, esa es la fase extraluminal. Pero el problema se presenta en el ciclo extraluminal, o sea, fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que el trofozoito intraluminal va a adherirse a las paredes del colon, va a entrar en la mucosa intestinal y allí va a producir lesiones y allí va a alimentarse de sangre y van a empezar a producirse problemas intestinales y úlceras intestinales y una serie de otras alteraciones que van a producir la patología más importante. Entonces hay ulceración de las paredes intestinales y como en las paredes intestinales hay sangre, digamos, puede haber que muchos de estos trofozoitos ingresen a la sangre y por la sangre puedan ir a dar a otros lugares. Puede haber paso de trofozoito a la circulación enterohepática y podemos decir que hay una diseminación hematógena. Pero estos trofozoitos son capaces de diseminarse por contigüedad, o sea, rompen la pared, digamos que lo rompen en el ángulo hepático, por poner un ejemplo, en el ángulo hepático del colon, en el ángulo hepático, y al romperse en el ángulo hepático, van a pasar al hígado y van entonces por contigüedad o por vecindad atacar un órgano vecino. Así pueden incluso romper la pared, se puede romper la pared del ciego y puede pasar, por ejemplo, ulcerarse la pared, el peritoneo de la pared, o sea, el peritoneo parital, incluso pueden aparecer algunas úlceras ocasionadas por entomía histolítica en el ombligo, por poner un ejemplo. Y así tenemos entonces esta imagen en el cual nosotros podemos ver que los trofozoitos a través de la circulación enterohepática por diseminación hematógena o a través de diseminación por contigüedad, podemos tener amebomas, se llaman en el texto, amebomas, o abscesos hepáticos, abscesos amebianos, que se pueden presentar en el hígado, se pueden presentar en el cerebro, se pueden presentar en los riñones, se pueden presentar en el hígado, se puede presentar, pueden romper aquí esto me imagino que quisieron mostrar el ombligo, ¿no es cierto? Y puede entonces diseminarse a otras partes diseminarse vía sanguínea a otras partes del intestino grueso. Como pueden ver, el ciclo extraluminal es bastante agresivo. El ciclo intraluminal es bastante importante en términos de un paciente crónico, que lo que va a hacer es no tener este tipo de complicaciones, sino que va a estar eliminando cada cierto tiempo quistes al medio ambiente y contaminando el medio ambiente. La epidemiología, resistencia del parásito, solamente quiero aclarar dos cosas, recordar lo que acabo de decir. Los quistes no los mata el cloro, la cloración de las verduras, el colocar un par de gotitas de cloro, digamos, en el agua, digamos, para lavar el cilantro, para preparar los digüeños con cilantro, ¿no es cierto? Ese cloro no mata el parásito. El ácido acético al 2% es el vinagre, que muchas veces también se ocupa y el ácido y el limón mismo se usa con la intención de matar estos protozoos. Los protozoos no se mueren con esto, ninguno de los protozoos, ¿ya? Estos son muy buenos antibacterianos, ¿ya? Incluso antivirales, pero los protozoos siguen vivos. De tal manera que lo más importante cuando uno trabaja con verduras para cocinar es el agua a presión. Como decimos vulgarmente, un chorro de agua bastante fuerte, más importante para los parásitos que las gotitas de cloro
o de desinfectantes comunes que se usan en las casas. La luz solar directa mata a los parásitos. Trofosoditos se mueren en el medio ambiente. Los trofosoditos, acuérdense ustedes, no tienen importancia epidemiológica. Los trofosoditos no tienen importancia epidemiológica porque no se transmiten a otro huésped, ¿ya? Y los trofosoditos tienen importancia patológica porque produce alteración en el paciente. Los elementos de transmisión, por fecalismo, en aguas y verduras. Importantes los vectores mecánicos, las moscas. Son eficientes transmisores de este tipo de parásitos en sus patas, en sus aparatos bucales. Y otra población importante para ustedes, médicos, digamos, es en la historia del niño. Si el niño está yendo a un jardín infantil, es saber si otros niños tienen el problema, y si otros niños tienen el problema, ustedes tendrán que conversar con los directivos de ese jardín para hacer un examen a los manipuladores de alimentos, que son los más importantes transmisores de este parasitismo. Nosotros en tecnología médica, en la Universidad de la Frontera y en la Universidad Católica, donde también trabajo, digamos, nos hemos preocupado de estudiar mucho la población de manipuladores de alimentos, y siempre hemos encontrado pacientes. No hay una legislación que obligue a exámenes parasitarios a los manipuladores de alimentos. Sí existe para la fiebre tifoidea y para otras enfermedades bacterianas. La patogenia, factores del parásito, por supuesto, el número, sin duda. La virulencia está claramente comprobado, y en esto yo no voy a entrar en detalles porque seguramente ustedes lo van a tener que ver. Se sabe que hay cepas que son más virulentas que otras. Se habla de cepas magnas, de cepas minutas. Ustedes pueden leer en la tía y echarle una miradita a esto. Se hablan de isoenzimas y una serie de situaciones. Ahora ya sabemos mucho más de eso. Yo trabajo en investigación con un colega de la Universidad de la Frontera. Trabajamos en la investigación del ADN de los parásitos de la enfermedad histolítica patógena y no patógena. La idea es que microscópicamente, morfológicamente es imposible saber cuál es patógena y cuál no es patógena. Entonces vamos a tener que entrar a la utilización de PCR para determinar las virulencias del parásito, cuestión que está en pleno desarrollo en la investigación. En cuanto a los factores del huésped, el estado nutritivo, por supuesto que es importante. Una persona malnutrida la alimentación. Fíjense ustedes que las personas que son alimentadas con dietas ricas en carbohidratos son más susceptibles de tener no solo este parásito, sino que también las giardiasis. ¿Y qué tiene que ver con que estos se alimentan de bacterias? Y cuando hay una alimentación con bacterias, se produce entonces cuando hay muchas bacterias, perdón, en el intestino, y los carbohidratos ayudan a la multiplicación de las bacterias, entonces vamos a tener un problema de amebiasis. Y las bacterias, bueno, ustedes también seguramente lo saben, el pH básico es fundamental para las bacterias, y la alimentación con carbohidratos basifica el contenido intestinal, y al basificarlo aumenta el número de bacterias, y el número de bacterias va a producir entonces una mayor cantidad de protozoos. No solo de enfermedad histolítica, sino de todos los protozoos. El estado inmunitario no voy a nombrar, no hay vacunas contra este parásito. Sí se han tratado de hacer, pero no se han encontrado. Las defensas naturales sí que existen. Las personas que tienen una buena cantidad de moco, de células mucígenas en el ciego y colon, están más protegidas porque son las defensas naturales más importantes para enfermedad histolítica. En cuanto a la fase intestinal aguda, tenemos diarreas diarias con mucosidades y sangre. Acuérdense, diarreas de 3 a 5 evacuaciones diarias con muco y sangre, o sea, disentérica.
con dolor abdominal, con pujo y tenesmo, con el mismo mecanismo que describimos para Trichuris, es decir, este parásito también produce una estimulación de los receptores de volúmenes del ciego y colon, y por lo tanto un deseo de defecar permanente. Y en casos graves, diarrea disentérica con pujo y tenesmo, hay prácticamente unas diarreas sanguinolentas, pura sangre. Y son sangres rojas. Cuidado, aquí hay otro mensaje que a lo mejor no lo di anteriormente. Pero pueden haber algunas úlceras que no las produce la giardia solamente, sino que cuando hay giardiasis crípticas, se pueden producir algunas úlceras del duodeno, pero la sangre que sale es melénica, o sea, sangre digerida, no sé, de color negro. En cambio, la sangre roja es de problemas de intestino grueso. La amebiasis extraintestinal, perdón, esta es la amebiasis crónica. Hay periodos alternados de diarrea y constipación. Aquí el paciente cuenta una historia de que tiene diarrea y de repente está estítico, pero cada vez que tiene diarrea dice que esa diarrea es con sangre o con estriaciones sanguíneas, con estrías sanguinolentas, y por lo tanto eso puede estar indicando un cuadro crónico. Plenitud postprandial, es decir, se siente satisfecho con poco náusea, distensión abdominal y muchos gases. Ese es, digamos, es la sintomatología de la amebiasis intestinal, y la amebiasis extraintestinal va a depender de cuál sea el órgano afectado. Claramente, si es el hígado, va a haber una amebiasis, la sintomatología típica del hígado. Normalmente hay un signo de hepatomegalia, un aumento de volumen del hígado, y también va a haber un cuadro de tipo histérico por destrucción celular de los hepatocitos. Y por supuesto, si es cerebral, la situación va a ser otra. Aquí solamente voy a nombrar, esto voy a dejárselo para que ustedes lo estudien y lo miren con cuidado. ¿Ya? El diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico clínico ya lo vimos, ¿no es cierto? Diarreas agudas, diarreas crónicas, fases extraintestinales. Pero en la fase intestinal hay varios sistemas de diagnóstico. Y aquí quiero yo darles un mensaje. Aquí es fundamental el rol del médico en el diagnóstico. El médico en lo posible debe pedirle al tecnólogo médico una técnica para la diarrea, para el parasitólogo, ¿no es cierto? Que le haga una técnica que le permita encontrar el parásito. Me explico. Generalmente el médico le dice al tecnólogo un PSD. Un PSD, creo que lo conversamos el otro día, un parasitológico seriado de deposiciones, pero no le dice qué técnica utilizar. Entonces, en mi opinión, el médico debiera al menos pedir una técnica específica. Si sospecha de enfermedad histolítica, pedir un Barrow, ¿no es cierto? Puede pedir un Telemann. Hay cultivos de amebiasis, rectoscopía, colonoscopía, radiología, todas estas cosas te permiten ver el parásito de alguna forma. Pero las técnicas coprológicas, que son las más fáciles de hacer, están dirigidas a que te haga el tecnólogo un Barrow, si piensa que es una amebiasis aguda, un Barrow para amebiasis aguda, porque ahí hay eliminación de trofozoitos, y un Telemann si cree que es una amebiasis crónica, porque el Telemann detecta mejor los quistes. ¿Ya? En otras palabras, el rol del médico en el diagnóstico del parasitismo está fundamentalmente en la solicitud que le hace el tecnólogo, porque el tecnólogo tiene un montón de técnicas parasitológicas y no va a saber cuál utilizar si no tiene una indicación clínica o una indicación de la técnica que él debiera utilizar. Los coproantígenos, esta es una música del futuro, a lo mejor lo vamos a conversar en algún momento. Los coproantígenos, que no es otra cosa de que hoy día ya de alguna manera se está reconociendo mediante estas técnicas modernas biomoleculares, se están utilizando anticuerpos
anticuerpos para detectar antígenos. Nosotros normalmente en todas las técnicas de diagnóstico lo que hacemos es ocupar antígenos para buscar anticuerpos. Entonces los coproantígenos es todo lo contrario. De alguna forma producimos los anticuerpos y lo colocamos en ese sospechosa y si hay positividad, entonces tenemos un resultado al coproantígeno. Nosotros aún no lo estamos utilizando acá en Temuco. Indirecto, ELISA, inmunofluorescencia, hemaglutinación, estos son técnicas para la detección de anticuerpos y que van a tener diferentes tipos de respuestas dependiendo de en qué parte esté el parásito. Y complementarios, normalmente se usan respuesta a la terapia, es decir, hay algunos antiparasitarios que dicen que son muy buenos, entonces lo dan, y si hay respuesta, dicen, bueno, ya este es un buen diagnóstico, este es para hacer diagnóstico. Amebiasis, profilaxis, bueno, saneamiento del medio ambiente, educación sanitaria, control y higiene de los alimentos, manipuladores y control de vectores. Vuelvo entonces a lo que dijimos anteriormente. Esto tiene que ver con todos los protozoos intestinales. Esto ahora un poquito general y era lo que estaba recién hablando. Y voy a volver a ello porque me parece importante. En los cuadros diarreicos agudos el médico tiene que pedir un barro. ¿Qué es lo que detecta el barro? Detecta huevos, quistes, ooquistes y trofozoitos. Es decir, en un cuadro agudo podemos detectar trofozoitos. Pero hay otra técnica que es el Telemann. ¿Qué es lo que detecta el Telemann? Huevos, quistes, ooquistes y eventualmente trofozoitos. O sea, tiene que ser muy grave la enfermedad para detectar los trofozoitos. Entonces la pregunta que uno pudiera hacer aquí, bueno, ¿y para qué si pidamos barro? No, pues ¿y para qué si uno detecta prácticamente las dos detectan lo mismo? Tiene que ver con costos. No es lo mismo en costo un cuadro agudo, o sea, perdón, un barro que un Telemann. Fundamentalmente porque el barro debe ser realizado por un especialista, una persona que conozca la morfología y normalmente un tecnólogo médico o un especialista en parasitología. Y ese es un recurso caro. Entonces, y los reactivos también son caros y el tiempo en que tienes el resultado también es más largo. En cambio, el Telemann, en 20 minutos tienes el resultado. Y si tú crees que es crónico, ¿para qué le vas a hacer un barro? Le haces inmediatamente un Telemann. Ahora, si es agudo, no pierdas el tiempo haciendo un Telemann, porque te puede salir negativo. Y si te sale negativo, vas a informar negativo y el médico se va a equivocar. Y resulta que tenía un cuadro agudo de un problema serio. Entonces, el médico es fundamental en el resultado del diagnóstico. No pedir un PSD. Eso lo puse con rojo porque es el peor error que puede cometer un médico cuando manda un examen parasitológico al laboratorio. Pedir un PSD, que significa parasitológico seriado de posición. Porque hay 20 técnicas diferentes para seriadas de deposiciones. Fasciola hepática. Bueno, en general les podría nombrar enterobius vermicularis, que ya lo vimos. Entonces son técnicas diferentes, ¿no es cierto? Y todas son seriadas. Por ejemplo, un parasitológico seriado de posición de Enterobius vermicularis es de 5 muestras seriadas. Para Ascaris son 3 muestras seriadas. Para fasciola hepática, que ustedes no sé si lo han visto, tengo entendido que Pablo en algún momento, no sé, yo no sé cómo estarán trabajando ahora en práctico, pero fasciola hepática necesitan 10 días, para un seriado de 10 días, para hacer los exámenes. Entonces, el médico no se puede dar el lujo de pedir un PSD, porque si se da ese lujo el médico, el tecnólogo también se puede dar el lujo de hacer el más fácil y el más cómodo. Y el resultado, por supuesto, no va a ser el que quiere el médico para poder tratar a su paciente. Ahí está lo que significa no PSD. Bueno, estas son imágenes solamente de algunas. Bueno, esto lo único que quiero es presentarle a mi perrita, que ya no está viva. ¿Por qué lo muestro? Porque entomía histolítica también
y la giardia también pueden ser transmitidas por las mascotas. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente, niño especialmente, o personas adultas, que recaen a los tratamientos, piensen siempre en la posibilidad de las mascotas y pedir, ¿qué mascotas tienes? Gato, giardia, pero casi calcado, ¿ya? Entonces, esas cosas tienen que recordarlas a usted porque tienen que ver con la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento que ustedes van a tener que dar en ese paciente. Porque tendrán que tratar al paciente, pero no le van a mandar el perro al veterinario, sino le hacen un tratamiento al perro ustedes también. Blastocitis homini. Este es un parásito extraño. Es un parásito que está descrito en varias partes y no se sabía hasta hace muy poco qué es lo que era. Ya sabemos que es un protozoo, ya sabemos que es patógeno, y no un comensal como aparece en varios textos, pero incluso en el Atías, acuérdense que el profesor Atías murió ya hace un par de años, entonces el Atías no es muy moderno, pero lo básico en el Atías es bueno. Blastocitis homini se encuentra, a ver, veamos alguna cosa, es un parásito emergente, y cuando hablamos de emergente es porque es un parásito que aún no le conocemos toda la vida, como a la giardia, como a la entomía histolítica, ¿no es cierto? Y es emergente porque recién, hace pocos años, estamos hablando no más de 40, 50 años, y eso es poco tiempo, en el tiempo de la historia del avance de la parasitología, recién se descubrió que era un protozoo y que no era una levadura. Se discute y se discutió bastante sobre el rol patógeno de Blastocitis homini. ¿Es patógeno o no es patógeno? En algunos textos dicen que las infecciones masivas son patógenas, o sea, son patógenas graves. Otros libros dicen que no son patógenas. Nosotros, esto voy a hacer un recuento muy personal. En el PIRI del programa de internado, PIRI, programa integrado de programa, PIRI que lo que era, programa interprofesional integrado, en que participan los médicos, las enfermeras, los nutricionistas y todo eso, tienen una casa en determinado lugar donde hacen investigación y tratamiento. Allí nosotros los veterinarios también trabajamos con los no veterinarios y, y yo digamos, nosotros los parasitólogos, eso es lo que quise decir, nosotros los parasitólogos nos conseguimos unos tratamientos para todos los que tenían parásitos patógenos. Entonces, todos los que tenían parásitos patógenos eran tratados y le hacíamos tratamiento, pero resultó que Blastocitis hominis, escuchan bien, se presenta en aproximadamente el 50 al 60% de las personas en la población general. Y en ese estudio que nosotros hicimos, que alrededor de 2.500 exámenes parasitológicos, Blastocitis hominis se presentó en el 82% de los niños estudiados en las escuelas, niños de primero y segundo básico en las escuelas rurales de la región, de diferentes partes de la región. Entonces, no había antiparasitario para tanto si lo considerábamos un patógeno. Entonces, discusión acerca del rol patógeno. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Pero esa fue una cosa totalmente personal de nosotros. Dijimos, todos aquellos niños que tengan más de 5 por campo de 40 los vamos a tratar. Y lo propusimos como una propuesta a una reunión de parasitólogos en el Instituto de Salud Pública, y fue como aceptado por muchos y también otros lo discutieron, pero quedó ahí la pelota dando bote y nosotros decimos, nosotros, el grupo de nosotros en esos estudiantes, tomamos la decisión para poder hacerle tratamiento a todos los que están con problemas, que íbamos a tratar a todos los pacientes, todos los niños que tuvieran mayor de 5 formas vacuoladas por campo de 40. Tomamos el microscopio, medíamos con el campo de 40 y si habían 5, los tratábamos. Si tenían menos, no los tratábamos. Y decíamos presencia de tal cosa. Pero ese fue solamente una indicación nuestra. No significa patogenicidad.
Entonces, hasta hoy día es una nebulosa esto del grado de patogenicidad. Se sabe que es patógeno, pero a qué nivel aún no está claro. Existen muchas formas, y a ustedes esto es lo que más nos llega a nosotros como parasitólogos, de parte de los médicos. Los médicos pediatras, los médicos gastroenterólogos nos llaman o nos mandan un correo y nos dicen, oye, fíjate que me llegó un informe del tecnólogo médico que me dice que tengo la presencia de formas vacuoladas de Blastocystis homini. Fíjate que me llega un informe que dice forma megoidea y otro que dice forma granular, diferentes. ¿Cuál se trata y cuál no se trata? Ahí es donde está el problema. Entonces ahí donde nos pegamos nosotros a nuestra propuesta. El que tenga más de 5 por campo de 40, si viene informado así, el médico tiene que tratar, sin ninguna duda. Si tiene menos, ahí el médico tiene que tomar la decisión de acuerdo a las características del paciente. Es decir, si tiene problemas el niño, si no crece, y empieza a buscarle con un rotavirus, y empieza a buscarle con una shigella, y con otros parásitos que producen diarrea y bacterias o sea, agentes microbianos que produzcan diarrea, y si todos fueron negativos, y lo único que tenía el informe era en el parasitológico que decían presencia, ese también se trata. O sea, se trata el paciente con más de 5 por campo de 40 y aquellos que, habiéndole buscado todas las causas posibles de diarrea, no se les encontró y lo único que encontró fue presencia de también se trata. Pero no significa que, ahora, ¿por qué más de 5 de campo de 40? Porque pudieron haber sido 10, porque haber sido 8, pudieron haber sido 7. A mí se me ocurrieron 5 por campo de 40 y eso fue lo que propusimos. Así que no es una recomendación general, solamente es que muchos de nuestros estudiantes de tecnología médica, de la UFRO, de la Católica, de la Santo Tomás, de la Mayor, ¿no es cierto?, informan de esa forma la blastocistosis. Epidemiología, el mecanismo de infección en el fecalismo, la vía de infección es la oral, la forma infectante, aquí entonces la forma infectante es la forma vacuolada o multinucleada de heces. Si ustedes toman un libro actual, van a encontrarse con varias tesis de otro tipo, pero mientras no se aclare, digamos que la forma vacuolada es la forma infectante. Y es una infección de carácter familiar, como todas las enfermedades parasitarias. Las prevalencias, ya, en prevalencia, aquí les quería decir, nosotros lo hemos encontrado en casi el 60% de todos los niños que hemos investigado, que son alrededor de 2.000 y tantos niños de escuelas, de niños asintomáticos, de escuelas rurales y urbanas de la región. La patología es dependiente de la inmunocompetencia. La mayoría de los hospedadores son asintomáticos. Se sabe que es un oportunista. Agente etiológico de diarrea aguda y crónica en adultos y niños, y esto es lo que hace de que lo que dice el doctor Atía en su libro dice, este es un parásito de dudosa patogenicidad, pero resulta que él mismo en otra parte dice que es agente etiológico de diarrea aguda y crónica en adultos y niños. O sea, ¿cómo hacer de dudosa si produce diarrea agudas y crónicas? Y también dice aquello que dijimos nosotros y le pusimos números, le pusimos más de 5 por campo de 40, dice, las infecciones masivas se tratan. Coccidiosis. En este tema, yo quiero, hacer es difícil el ciclo evolutivo de este parásito. Sería bueno que se lo estudiaran. Yo podría mandarles, a lo mejor pudiéramos llegar a un acuerdo y en qué momento yo podría mandarles una imágenes del ciclo bien diseñada, pero les ruego que lo estudien el ciclo evolutivo porque las coccidiosis tienen un ciclo bien especial y que tienen un ciclo asexuado y sexuado al mismo tiempo.
tiene un ciclo que tiene que ver con el medio ambiente y tiene un ciclo que tiene que ver con en el parasitismo interno. Entonces, solamente voy a nombrar los parásitos. Cytisospora belli es un parásito del intestino delgado. Cryptosporidium parvum, de este vamos a hablar un poquito ahora. Cyclospora cayetanensis es un parásito también de los llamados emergentes, que aún no se conoce mucho de la vida de Cryptosporidium parvum. Ya prácticamente le conocemos la vida íntima, pero a Cyclospora cayetanensis aún no se sabemos. Sarcocystis sui homini y Sarcocystis bovi homini son parásitos del intestino delgado, pero como su nombre lo indica, requieren de un huésped intermediario. Sarcocystis sui homini en la carne de cerdo, Sarcocystis bovi homini la carne de vacuno. Pero yo, de todos estos, tenía que elegir uno por el tiempo y me fui a Cryptosporidium parvum. Cryptosporidiosis. Es una enfermedad protozoaria que afecta el intestino de vertebrados y eventualmente parasitar otros epitelios. Cryptosporidium parvum es el agente etiológico. Considerando que todas estas son coccidiosis, ¿ya? Y que los ciclos evolutivos son muy parecidos entre ellos, Cryptosporidium parvum es el que se ha estudiado más. Y voy a decir que es el agente más frecuente, el agente parasitario más frecuente como productor de diarrea, escuchen bien, el agente más frecuente como productor de diarrea es Giardia intestinal, el más frecuente. Pero el más importante es Cryptosporidium parvum. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el agente más frecuente como productor de diarrea es Giardia, porque el 12% de los niños escolares tienen el parásito. Pero no todos tienen diarrea. Solamente un 4, un 5% de este 12%, solamente un 5% tiene diarrea. Y el agente parasitario más importante como agente productor de diarrea es Cryptosporidium parvum. No sé si notan la diferencia, porque Cryptosporidium parvum solamente afecta al 0,2 hasta el 0, perdón, del 0,5 hasta el 2% de los niños. Pero todos los que tienen Cryptosporidium tienen diarrea. ¿Ah? De tal manera que esa es la diferencia entre de lo que estoy conversando. Entonces, por eso vamos a ver Cryptosporidium. Ciclo evolutivo. Aquí es donde yo digo, prefiero que ustedes lo vean en un libro y se vayan por partes. El estado infectante es un ovoquiste esporulado. Fíjense que es un ovoquiste que tiene esporozoitos en su interior, que está en el medio ambiente. En el medio ambiente van a ingresar a una célula, van a multiplicarse dentro de una célula, van a pasar a otra célula, se va a llenar esto, por eso le digo que ustedes, porque este se llama esporoquistes o quistes por un lado. Quedan libres los que están adentro, que son los esporozoitos, tiene 4 esporozoitos. Un esporozoito entra en una célula y forma varios otros esporozoitos, pero que ahora se llaman merozoitos. Estos merozoitos se multiplican dentro de la célula hasta que esta célula se rompe y puede pasar a otra célula, aquí a otra célula, ¿no es cierto? Y aquí de nuevo va a producir otra población de merozoitos, hasta que finalmente algunos merozoitos se van a formar en macrogametos femeninos y otros se van a formar en microgametos, otros en macrogametos femeninos, esto de arriba, ¿ya? Y otros en microgametos masculinos. Los gametos masculinos van a fecundar el femenino y se va a formar un ovoquiste esporulado que va a salir al medio ambiente. Entiendo vuestra preocupación de este ciclo y que no me lo entiendan ahora. Por eso les pido que lo estudien y vean de qué se trata. Pero para estudiar este ciclo,
partan por estudiar el ciclo de la Cystisospora belli. Partan estudiando el ciclo de la Cystisospora belli. No puedo, porque en el puro ciclo me demoraría yo más de 20 minutos y no nos da el tiempo para terminar todo lo que queremos ver en parasitología. ¿Está claro? Por favor, estudien este ciclo de cualquier libro, Cryptosporidosis. Yo puedo preguntar cuál es el estado infectante de Cryptosporidium, ¿ya? Pero lo más importante de todo, tiene que ver con la epidemiología. Transmisión, fecalismo, es otro de los parásitos que se transmite en agua. Fíjense que nosotros vimos que Enteroides vermicularis se transmitía por inhalación. Aquí también pasa lo mismo, es un parásito muy livianito y el respirar ambientes contaminados con los quistes es por un lado, se puede producir la infección. Es una zoonosis definitivamente, se encuentra en la mayoría de los animales y especialmente, muy especialmente, en los terneros bovinos, terneros jóvenes y también en las ovejas jóvenes. En los animales no produce el problema que producen los seres humanos, pero en los seres humanos es un serio problema de salud. Causa de diarrea aguda en niños. Las prevalencias nacionales, si ustedes miran un libro, 3,1 a 2%. En Temuco, en el Piri, un 0,2 a un 16% en diferentes poblaciones. Lo que hemos encontrado en diferentes estudios, ¿ya? Esas son las prevalencias. Contra, ¿no es cierto?, las prevalencias blastocísticas que llegaban a un 60%. El PIRI era Programa de Internados Rurales Interdisciplinarios. Ahora me acordé. Este es un parásito que tiene fácil transmisión, porque requiere una baja dosis infectante, bastan 4, 5, 6 ooquistes para que se produzca la infección. Cuando está una persona infectada hay una prolongada excreción de ooquistes y todos los ooquistes son inmediatamente infectantes, salen del huésped ya infectante, a diferencia de otros parásitos como el ascaris, que sale la feca en el huevo, ese huevo tenía que llegar a L2 en el medio ambiente y recién se transformaba en infectante. En este caso, el ooquiste sale ya listo para infectar a otro huésped. Y una alta resistencia de los ooquistes a los desinfectantes comunes. En general, destruye las vellosidades de los epitelios que ataca. Y cuando digo yo, en general destruye las vellosidades de los epitelios que ataca, es porque estoy diciendo que hay otros epitelios que son atacados. Se presenta desde esófago a recto, produciendo diarrea. ¿Y por qué produce diarrea? Por lo mismo que hemos conversado. O sea, es un parásito que están alterando la absorción de los nutrientes y estos quedan como solutos en el intestino, y al quedar como solutos en el intestino se produce una diferencia osmótica con la célula del intestino, y va a salir agua de la célula, y al salir agua de la célula se va a producir diarrea, ¿no es cierto? Entonces, en todos los epitelios, desde esófago a recto, se produce el problema. Y fíjense ustedes dónde hace su ciclo el parásito. En las vellosidades intestinales. Está destruyendo las células en la superficie. ¿En donde se producen? Todo el ciclo se produce a este nivel. Si está en el esófago a recto, ¿no es cierto?, el parásito puede pasar a través del colédoco a la vesícula biliar y va a afectar también allí las paredes de la vesícula biliar. Puede pasar por el conducto pancreático, ¿ya? Y puede llegar al páncreas produciendo también alteraciones, conducto de Virchow. Puede ser expectorado, estar en el estómago. Acuérdense que de esófago a recto. Puede estar en el esófago. Puede ser expectorado, puede ser regurgitado y puede ser aspirado y pasa al árbol respiratorio. Y por lo tanto podemos encontrar el parásito también en el epitelio del aparato respiratorio.
Ahora, la sintomatología es mucho más importante, lo que yo estoy describiendo, es mucho más importante en... Me perdonan. Me perdonan, muy cortito lo que nos queda. En los inmunocomprometidos con cifras de linfocitos CD4 menores a 180 por milímetro cúbico se vuelve crónica. Y esto es importante entonces que ustedes cuando tengan pacientes con criptosporidiosis estén preocupados de el estudio inmunológico, especialmente en la cifra de los CD4. En situaciones graves hay pérdida de más de 5 litros de agua al día, ¿no es cierto? Con lo cual se producen deshidrataciones bastante importantes, especialmente deshidrataciones de tipo hipertónico. Los síntomas pueden persistir por meses y años. Esta diarrea puede ser la causa primaria de muerte en los pacientes con SIDA. Eso fue prácticamente un acerto definitivo hasta hace muy poco tiempo. Ahora ya se sabe, digamos, que hay otras causas que, es decir, con los nuevos medicamentos para el SIDA, acompañados de algunos antibióticos que se utilizan para el Cryptosporidium, ya se ha disminuido bastante esta situación. Bueno, ya dijimos que existe compromiso de otros órganos y tiene una asociación muy cercana a Pneumocystis jiacobacci, ¿ya? El Pneumocystis jiacobacci es un hongo, digamos, que es bastante complicado y diría que es el problema más fuerte en los pacientes con VIH. Se asocia a citomegalovirus. El diagnóstico. Aquí, de nuevo, nos encontramos con el diagnóstico. Si ustedes tienen sospecha, tienen que pedir un SIL-Nielsen. El SIL-Nielsen al tecnólogo médico. Necesito un examen seriado de deposiciones con la técnica de SIL-Nielsen. Y él le hará el diagnóstico porque tiene que hacer una tinción especial porque este es un organismo ácido alcohol resistente. Métodos indirectos ya están muy actualizados, hay anticuerpos monoclonales, también las biopsias de intestino, pero cuando se llega a la biopsia de intestino ya prácticamente es para saber cómo está la situación. Y la búsqueda indirecta más frecuente, la que se utiliza hoy día, es la serología mediante las técnicas de ELISA con antígenos altamente purificados. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Tengo alguna pregunta o no? ¿A qué hora termina esto? ¿O ya terminó? Estamos en la hora, profesor. Ya. Justito. Ya. Entonces, a ver. En el caso, cualquier duda, cualquier situación, digamos, con la materia, ustedes me la pueden hacer ver a través del delegado y voy a ver si yo puedo sacar algunas dudas. Incluso ustedes si pueden y me avisan con tiempo, si necesitan una reunión vía Zoom, me avisan y yo los cito por Zoom y conversamos más tranquilamente. ¿Nadie tiene que hablar para terminar? La doctora, yo tengo una duda. Dígame, dime, Benjamín. Eh, para que un organismo se infecte, ¿tiene que estar con condiciones de infectarse? Por ejemplo, me refiero a que me acuerdo en la clase pasada, cuando hablamos del difilo canino, ¿Sí? se me olvidó el nombre. Difilobotrium Eh, pacificum, no, Difilobotrium latum.
Dipilidium Ya, caninum, el Difilidium caninum. ¿ya? Ya. Me acuerdo que yo estaba al lado como que si una persona se come una pulga y que podía infectarse, pero ¿esto es 100% de infección o tiene que...? O sea, no, es que eso, acuérdate que al principio del semestre hicimos un gráfico que tenía un triángulo en que tenía un balancín y que tenía en ese balancín Ah, los ya, factores asociados al huésped y los factores asociados al parásito. claro. Entonces, si los factores asociados al huésped disminuyen, ¿me entiendes? Están muy alterados, baja de inmunidad, poca nutrición, todo eso, lo más probable es que cualquier bicho que te llegue te va a atacar, ¿me entiendes? Pero si está para Ya, el otro lado, si los factores también están a favor del parásito, también te puede atacar. Si la cepa es muy virulenta, también te va a atacar. ya. Y en este caso pasa lo mismo. Muchas gracias. Esa era Bueno, mi duda. ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, ¿nos retiramos? Los que están, ¿nos podemos retirar? Sí, yo creo, profesor. Si Ya, hubiesen dudas ya ya, hubiese sido momento de decirlas. ya. Nos vemos entonces. Yo les mando esto Nos vemos. yo les mando al YouTube esto. Chao. Ok, adiós. Adiós. Chao. Chao, profe.